Me llamo Marcus Reid. Tengo 35 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta, me han dicho que soy difícil de interpretar. Eso es lo que dicen cuando no muestras tu ambición, cuando hablas con cautela y escuchas más de lo que hablas. En mi caso, fue intencional. Aprendí desde muy joven que el silencio, cuando se usa bien, no es una debilidad, es un arma. Aún así, a pesar de todo lo que he construido, nunca imaginé que escucharía las palabras que salieron de la boca de mi esposa 2 noches antes de la fiesta de jubilación de su padre. Marcus, dijo sin levantar la vista del espejo compacto mientras se ajustaba el lápiz labial. Por favor, no nos avergüences. Estaba apoyada en la puerta de nuestra habitación, con las camisas aún desabrochadas, observándola retocarse el maquillaje como si se estuviera preparando para el estreno de una película y no para una celebración familiar. No supe qué me sobresaltó más, si la naturalidad con la que lo dijo o el hecho de que ni siquiera se detuviera a comprobar si la frase había dado en el blanco. ¿Te avergüenzo?, pregunté con voz tranquila, pero tenía las manos frías. Ya sentía el nudo familiar en el pecho. Vivian cerró la polvera de golpe y por fin me miró. Su tono se suavizó, pero su mirada no. Eres un buen hombre, Marcus. Eres tú. Pero no perteneces a ese mundo. No es el suyo. Esta noche no. Ese mundo. Su mundo. El refinado y selecto circuito de cócteles de la élite de Boston. Los directores ejecutivos y cirujanos, los inversores de riesgo y los políticos, los anillos de familia y las sonrisas en los almuerzos de negocios. Había sido un espectador reticente durante 7 años de matrimonio, presente, tolerado, pero nunca realmente bienvenido. Para ellos, yo era la curiosa forastera. La que no encajaba del todo. No pensaba bailar claqué sobre las mesas, dije con una leve sonrisa que no sentía. No se rió. Vivian se acercó a la cómoda, abrió un cajón y sacó una corbata. Era de un gris apagado. Sencilla. Una corbata tan ofensivamente poco memorable que bien podría haber sido diseñada para mimetizarse con él. Papel pintado. Ponte esto, dijo. Está a salvo. Le quité la corbata y la miré fijamente. A salvo. Esa palabra otra vez. Seguro significaba tranquilo. Significaba olvidable. Significaba exactamente lo que su familia quería de mí, silenciada e invisible. Me pregunté si su madre, Eloise, lo habría elegido. A lo largo de los años, esa mujer no se había esforzado en ocultar su desprecio por mí. Desde el primer día, dejó claro que tenía otros planes para la vida de su hija, planes que no incluían a un hombre criado en una familia de clase trabajadora de la costa sur. Incluso la hermana de Vivian, Danielle, con sus pómulos marcados y sus comentarios aún más mordaces, nunca perdía la oportunidad de recordarme la suerte que tenía de formar parte de su círculo. Una vez bromeó con champán: qué bonito que sigas trabajando, Marcus. Trabajo de verdad. Entonces ella y sus amigos del fondo fiduciario se rieron como si fuera la frase más ingeniosa de la década. Pero no reaccioné. Rara vez lo hacía. Ese era mi papel en esta órbita: absorber y sonreír, beber vino y asentir como un actor secundario. Mientras sostenía esa corbata gris, algo en mí cambió. No se rompió. Solo se movió. Un poco. Como una puerta que empieza a abrirse con un crujido tras años atascada. No dije nada mientras Vivian se alejaba, tarareando en voz baja, retomando el discurso que estaba ayudando a su padre a practicar. Me giré hacia el espejo. Camisa aún desabrochada. Corbata en la mano. Rostro ilegible. Lo que no sabían, lo que Vivian no sabía, es que yo ya llevaba más de 3 años muy involucrado en la empresa de su padre. Langston Medical Group, otrora un gigante de la innovación sanitaria, había empezado a desmoronarse silenciosamente. Malas adquisiciones. Estrategias obsoletas. La confianza de los inversores estaba en declive. Sus acciones perdían valor. Y Harold Langston, su padre, era demasiado orgulloso para admitirlo. Demasiado orgulloso para pedir ayuda. Ahí fue donde entré yo. Pero no como yo. A través de una red de holdings y canales de capital discretos, orquesté una compra silenciosa. Mi firma, Reed Acquisitions,
Tomó la participación mayoritaria sin que Harold conociera la cara detrás del capital. No necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba control. No lo hice por venganza. Lo hice porque vi la oportunidad de preservar lo que Harold había construido. Durante años, oculté mi identidad de todos los documentos. Ni siquiera mi propio equipo conocía todos los detalles. Y ahora, a pocos días de la fiesta de jubilación y con el acuerdo final cerrado, me disponía a reunirme con Graham Maddix, el socio de toda la vida de Harold. El hombre había insistido en estrecharle la mano al inversor silencioso que, según sus propias palabras, había salvado el alma de la empresa. Vivian no tenía ni idea. Nadie lo sabía. Porque nunca necesité que lo supieran. Hasta ahora. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama junto a Vivian, mirando al techo mientras ella revisaba su teléfono, dándole me gusta a publicaciones de boutiques de diseñadores y chefs famosos. Giré la cabeza y la miré. La mujer que una vez perseguí por Central Park durante un viaje de verano espontáneo. La mujer con la que me casé una tarde lluviosa de junio. Seguía siendo hermosa. Increíblemente elegante. Pero en algún momento, la distancia entre nosotros se había ampliado. Lo notaba en los pequeños detalles, como me presentaba en las cenas simplemente como Marcus, como nunca preguntaba por mi trabajo, como una vez corrigió a alguien que me llamó financiero diciendo, bueno, él solo hace cosas. No le guardaba rencor. No del todo. Entendía la presión de su mundo. Las expectativas tácitas. La imagen. La habían preparado para un legado, no para el amor. Y en su mundo, la imagen a menudo triunfaba sobre la verdad. Pero algo en esa frase, no nos avergüences, se me quedó clavado como una espina. ¿Quiénes somos nosotros? Quería preguntar, ¿existe una versión de mí de la que realmente te sientas orgullosa, Vivian? ¿O soy solo un accesorio elegante que guardas en un rincón? ¿Como un reloj que no combina del todo con el atuendo pero que no hace suficiente ruido para quitártelo? Mientras se quedaba dormida, me levanté en silencio y entré al estudio. Abrí mi portátil, abrí los documentos finales de adquisición y releí la cláusula que Graham había añadido la semana pasada. La nueva junta directiva se anunciará tras la ceremonia de jubilación. La aprobación final está pendiente del reconocimiento público del nuevo socio principal, Marcus Reed. Así que estaba decidido. Mi nombre ya no sería invisible. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Me recosté en la silla, con la corbata gris aún en la muñeca como un recordatorio olvidado. Querían silencio. Pero pronto escucharían la verdad. No mediante un discurso ni una confrontación, sino mediante el tipo de silencio que revela más que los gritos. Cerré mi portátil, volví a la cama y, por fin, dormí. A la mañana siguiente de que Vivian me diera esa corbata gris opaca, me desperté y la encontré cuidadosamente colgada en mi lado de la silla junto a la ventana. Un silencioso recordatorio. Una advertencia disfrazada de cortesía. Me senté en el borde de la cama, observando cómo la luz del sol se filtraba por el suelo, y dejé que mis dedos rozaran la tela. Suave. Rígido. Totalmente sin vida. No lo usé. Todavía no. En cambio, me quedé sentado en silencio, escuchando el ritmo de Vivian moviéndose por la casa. El repiqueteo de sus tacones en el pasillo, el grifo del baño abierto, el crujido seco de su portatrajes. Siempre tenía el control por las mañanas, una rutina perfectamente coreografiada. Ni siquiera se dio cuenta de que aún no me había levantado. O tal vez sí, pero decidió no decir nada. Esa era su versión de la gracia. Indiferencia controlada. Finalmente bajé las escaleras. Ya estaba en la isla de la cocina, con el teléfono en una mano y un batido perfecto en la otra. No levantó la vista al hablar. Graham confirmó el recuento final. Casi 200. Es de etiqueta, obviamente, pero papá quiere que la temática tenga un aire retromoderno. Sea lo que sea que eso signifique. Asentí y me serví un café solo. Nunca me había gustado la mezcla verde que ella tomaba. Siempre decía que el café era una muleta. Pensé que era un recordatorio. Algo sobre la calidez. La conexión a tierra. Vivian finalmente me miró.
Sus ojos recorrieron mi sencilla camisa azul marino y mis pantalones. No te pondrás eso para el brunch, ¿verdad? Vamos a almorzar. Pregunté, realmente inseguro. No había consultado el calendario y ella no lo había mencionado la noche anterior. Suspiró, tocando su teléfono. Con Daniele y mamá. ¿Recuerdas? Lo prometiste. Claro. Siempre parecía prometer cosas que no recordaba. Me cambié rápidamente, buscando a regañadientes la corbata que ella había elegido. La sostuve frente al espejo otra vez. Ese color, ese gris sin vida, parecía un pronóstico. Una predicción de quién se esperaba que fuera. La voz de Daniele fue lo primero que oí al entrar al vestíbulo del restaurante. Estaba sentada a la mesa, con las gafas de sol puestas en el interior, riendo demasiado fuerte para un lugar que olía a aceite de trufa y presunción. A su lado estaba Eloise, majestuosa y de mirada penetrante, con su característico traje color marfil. Parecía recién salida de un tribunal y entrada en una sesión fotográfica para una revista. Daniele me vio y fingió aplaudir. Vaya, vaya. Apareció. Mamá, sé amable. Lleva corbata. Eloise apenas sonrió. El color te sienta bien, Marcus. Es discreto. Como él, dijo Daniele, sonriendo con suficiencia mientras tomaba su mimosa. Sonreí levemente y tomé asiento. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó en qué había estado trabajando. Podría haber cerrado un trato millonario esa mañana y aún así querrían saber si recordé reservar una cena en el asador que le gustaba a Vivian. Vivian se inclinó y me ajustó el cuello en medio de la conversación. Solo arréglate un poco. Su voz era suave pero cortante, como la de una maestra corrigiendo a un niño delante de sus compañeros. Ese pequeño gesto, tan casual, tan público, me lo dijo todo. Yo era un adorno, un accesorio que no habían elegido, pero que toleraban. Uno que seguían puliendo, con la esperanza de que algún día brillara como necesitaban. Eloise se volvió hacia mí a mitad de su ensalada y me dijo, Marcus, recuerda, no hace falta que hables en el evento. Deja que Harold y Graham se encarguen de todo. Tu apoyo es lo que importa. No pensaba hablar. Respondí. Daniele se rió entre dientes. Bueno, menos mal. Lo último que necesitamos es una charla TED sobre hojas de cálculo y rondas de capital semilla para startups. Vivian rió levemente. No fue forzada, pero tampoco del todo natural. No era cruel. Solo cuidado. No quería separarme de su familia, pero tampoco iba a pasarse a mi lado. El resto del brunch fue un torbellino de conversaciones en las que no participé, la decoración, la lista de invitados y los arreglos florales. Asentí cuando era necesario, sonreí cuando correspondía. Por dentro, estaba en otro lugar. No estaba enfadado. Todavía no. Con los años, había aprendido a guardar estas pequeñas humillaciones como recibos viejos, arrugados, olvidados, pero siempre ahí si mirabas con suficiente profundidad. Me había convertido en un maestro de la quietud. Un estudiante del silencio. Pero algo en ese gesto matutino hacia mí. No era la corbata. No realmente. Era la forma en que hablaban a mi alrededor. A través de mí. Como si fuera un maniquí, a veces tenían que reposicionarme para mantener la simetría. De vuelta en casa, Vivian pasó la tarde ensayando el discurso de jubilación de Harold en la sala. Caminaba de un lado a otro mientras leía sus notas. 40 años de excelencia. Un verdadero pionero. Un hombre con visión y gracia. Me quedé junto a la puerta, con los brazos cruzados. La observaba. Era buena. Bien cuidada. Le importó mucho el evento. Se notaba. Esta fiesta no era solo una celebración para ella, era un traspaso público de la antorcha. Un último guiño al imperio que Harold había construido, y tal vez, en su mente, una sutil sugerencia de que ella era la legítima heredera, no por título, sino por su presencia. Se detuvo al notar que la observaba. ¿Qué? Nada, dije. Eres buena en eso. Gracias, respondió un poco sorprendida. Ella sonrió. Solo no te salgas del guión en el evento, ¿de acuerdo?
Eso es todo lo que pido. Salir del guión. Como si fuera actor de una obra que no escribí. Esa noche, mientras ella se quedaba dormida a mi lado, volví a sentarme en el estudio. Abrí el cajón y saqué otra corbata. Uno que no sabía que tenía. Gris oscuro con una fina raya diagonal azul. No estridente. No era llamativo, pero tampoco invisible. Lo puse junto al gris en el escritorio. Una pregunta. Una elección. Sabía lo que quería. Pero por una vez, lo que yo quería importaba más. Había construido un imperio en silencio. Rescaté una empresa que se hundía bajo capas de camuflaje corporativo. Mi nombre se había rumoreado en círculos privados, se había firmado a puerta cerrada. Se había ocultado en memorandos de adquisición. Pero ya no me escondía más. Querían a un hombre que no hablara a menos que le hablaran. Que no existiría si no me presentaran. Pero ya no era invisible. No para la gente que importaba. Y pronto, tampoco para ellos. Hay algo casi adictivo en ser el fantasma de la máquina. Durante 3 años, pasé por salas de juntas y canales secretos sin poner mi nombre en un solo comunicado de prensa. Mientras otros buscaban crédito, yo buscaba apalancamiento. Esa fue la diferencia. La mayoría de la gente quiere ser vista. Quería ser eficaz. Y nada es más eficaz que el silencio cuando todos gritan. Empezó con un informe trimestral. Las cifras del Langston Medical Group llevaban 5 trimestres consecutivos en declive. Desde fuera, culpaban a presiones externas, obstáculos regulatorios, saturación del mercado y secuelas de la pandemia. Pero yo vi algo más profundo. Mala estructura. Software obsoleto. Liderazgo desmesurado. Malas estrategias de integración tras 3 adquisiciones apresuradas. Fue un ejemplo clásico de arrogancia heredada. La empresa había crecido demasiado rápido, con demasiado orgullo y con demasiada pereza. Debería haberlo ignorado. De verdad que debería. Pero Harold Langston era un símbolo en Boston. Había construido Langston Medical con una reputación de fiabilidad, ética y visión a largo plazo. Y aunque sabía que nunca me había respetado personalmente, no podía evitar admirar el imperio que una vez dirigió. Así que asumí el cargo. En silencio. Reed Acquisitions, mi firma, se había especializado durante mucho tiempo en reestructuraciones internas. La construí así a propósito. Corporaciones fantasma, holdings, grupos de inversores pasivos. Los usamos todos. No es sospechoso. Es estratégico. Mantiene la emoción fuera del juego. Mantiene la identidad fuera de los titulares. Y me dio margen para reestructurar Langston Medical sin que la junta directiva se diera cuenta de que la nueva mayoría silenciosa provenía de una sola fuente. Me llevó 18 meses conseguir suficiente capital a través de terceros controlados. Tuve que superar en maniobras a 3 firmas de adquisiciones agresivas y a un conglomerado europeo. Pero, pieza por pieza, el rompecabezas cambió. El derecho al voto cambió de manos. Los asientos de los representantes rotaron. Y así, Langston Medical tuvo un nuevo salvavidas. Uno que no llevaba corbata en sus cenas familiares ni hablaba en sus galas. Uno que ni siquiera sabían que existía. Harold seguía apareciendo en el trabajo, creyendo que estaba al mando. No lo estaba. Era un avatar, un rostro familiar para los accionistas mientras reconstruíamos el cuerpo desde dentro. No fue venganza. Fue rescate. Graham Maddix fue el primero en darse cuenta. Graham había sido socio de Harold durante casi 3 décadas. No era ostentoso como Harold. No le gustaban los focos ni los elogios. Se ocupaba de los números, los contratos, la gente. Si Harold era la cabeza, Graham era la columna vertebral. Y cuando la marea empezó a cambiar, Graham fue lo suficientemente astuto como para preguntar de dónde venía la corriente. Se puso en contacto con él a través de una conexión mutua, pidió una reunión tranquila y dijo que no quería nombres, solo intenciones. No buscaba detener el cambio. Solo quería entenderlo. Saber si a esta nueva influencia le importaba preservar el legado de Langston o destruirlo. Nos reunimos en un rincón tranquilo de un club privado en Cambridge.
No le oculté quién era. Le dije claramente, no estoy aquí para arruinar la empresa. Estoy aquí para arreglarla. En voz baja. No preguntó por qué. Solo asintió, tomó un sorbo de whisky y dijo, he visto a Harold arruinar este lugar durante años y nadie tuvo el valor de desafiarlo. Si eres quien salva, tendrás mi apoyo. Después de eso, Graham se convirtió en mi aliado discreto. Ayudó a guiar el cambio de liderazgo internamente, facilitando las transiciones, impulsando reformas clave y protegiéndonos del escrutinio innecesario. Y cuando llegó el momento de organizar la jubilación de Harold, volvió a contactar. Se merece una fiesta, dijo Graham. Construyó algo real una vez. Que tenga esa dignidad. Acepté. No hay necesidad de despojarlo de su último arco. Pero quiero estrecharle la mano al hombre que lo salvó antes de que baje el telón, añadió Graham. En el evento. Públicamente. Te lo has ganado. No respondí enseguida. La verdad es que aún no lo había decidido. Una parte de mí aún se aferraba a la idea de que si mantenía un perfil bajo y permanecía callado, podría evitar la incomodidad de rebelarme ante quienes llevaban años desestimándome. Personas que pensaban que solo era un inversor. Personas que se reían de mis corbatas, mi silencio, mi falta de pedigrí. A la gente le cae bien mi esposa. Pero había algo en el tono de Graham, no era insistente. Era respetuoso. Era como si dijera, hazle saber. No por venganza. Por claridad. Me quedó grabado. Más tarde esa semana, me asomé a la ventana de mi oficina y observé cómo el horizonte de Boston se extendía bajo un cielo color pizarra. Detrás de mí, mi asistente Lidia me informaba sobre la fusión definitiva de nuestra división de tecnología oncológica. Asentí, ofrecí mi opinión, firmé documentos. Pero mi mente seguía divagando. A esa fiesta. A ese salón de baile. A esa corbata. Me preguntaba cómo reaccionaría Vivian. Me pregunté si intentaría detenerlo. O peor aún, fingiría que lo sabía desde el principio. A Vivian no le gustaba que la pillaran desprevenida. Prefería el control, narrativas que pudiera moldear, fotos que pudiera subtitular. ¿Un reconocimiento sorpresa de mi poder en la fiesta de jubilación de su padre? Eso le arruinaría el ritmo. Pero no lo hacía por ella. O para Harold. O Eloise. O Daniele. Lo hacía por mí. Porque por una vez, no quería ser el hombre tras la cortina. Quería estar en la habitación. No para gritar. No para regodearse. Sino simplemente para existir, plenamente, en la verdad. Cuando Graham me llamó al día siguiente para confirmar la lista de invitados, me preguntó de nuevo, con dulzura, ¿me dejas que te presente? Respiré hondo. Sí, dije. Es hora. Esa noche, me senté solo en el estudio, mirando los documentos finalizados, la transición de la junta directiva, la reestructuración ejecutiva, la nueva declaración de visión. Mi firma estaba al pie de cada página. Se acabaron las iniciales. No más representantes. Solo Marcus Reid. El hombre al que intentaron ocultar. Pero no por mucho más tiempo. La noche de la fiesta de jubilación llegó como un redoble de tambor silencioso en mi pecho. Desde el momento en que abrí los ojos esa mañana, supe que el ritmo del día sería diferente. Lo atravesé despacio, con paso decidido, como si me pusiera capas de armadura en lugar de ropa. No por miedo, sino porque quería sentir cada instante. No era una cena más ni un evento social formal. Fue un cambio. Un ajuste de cuentas, silencioso y atrasado. Vivian estuvo impecable, como siempre. Estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero de nuestra habitación, ajustándose los pendientes de perla con una gracia casi mecánica. Llevaba el pelo recogido en un peinado que solo había visto reservado para portadas de revista. Su vestido, plateado y elegante, se ceñía a cada línea como si lo hubiera cosido a su piel. La observé desde un rincón de la habitación. No sabía que la estaba mirando. No le hacía falta. Ella asumió que todo estaba como debía ser, que la seguiría en silencio, como siempre. Se giró para agarrar su bolso y me vio todavía sentada en el borde de la cama, anudándome la corbata lentamente.
Sus ojos se posaron en ella. No era el gris que eligió. Era de un gris oscuro intenso, igual al que había preparado hace unas noches, con una sutil raya diagonal que captaba la luz al inclinar la cabeza. No era estridente. Pero tampoco era invisible. Parpadeó. Una vez. Entonces sonrió con fuerza. Esa no es la corbata que te dejé, dijo. Lo sé, respondí, sin dejar de anudármela con manos tranquilas. Su sonrisa se mantuvo, pero no llegó. No dijo nada. Simplemente se puso los tacones y caminó hacia la puerta. De camino al lugar, el silencio se extendía entre nosotros como un cristal, claro, frío, a punto de romperse en cualquier momento. Ella miraba por la ventana la mayor parte del tiempo, probablemente ensayando diálogos mentalmente, probablemente haciendo listas de personas a las que saludar, mesas que visitar y cumplidos que hacer. La imagen era su lenguaje. La aprobación era su moneda. Al llegar, salí primero y le abrí la puerta. Los flashes brillaron aunque no era una alfombra roja. En el mundo de su familia, todo tenía un objetivo. Sonrió a las cámaras con un porte perfecto y luego se adelantó sin esperarme. El salón de baile era impresionante. Candelabros de cristal, mesas cubiertas con manteles de lino color marfil, jarrones altos de cristal llenos de orquídeas blancas. Un trío de jazz tocaba en un rincón. Los camareros pasaban con copas de champán y bandejas de aperitivos. Fue una celebración, sin duda, pero no una celebración de calidez. Era una elegancia revestida de hielo. La lista de invitados parecía un anuario corporativo, ejecutivos, médicos, figuras políticas, agentes de inversión, e incluso algunos donantes famosos de la fundación del Hospital Harold. Y sin embargo, en medio de todo, me quedé al margen, una sombra con mi propia ropa. Observé cómo Vivian se deslizaba de mesa en mesa, besando mejillas, riendo educadamente, desempeñando su papel con impecable precisión. Me miró una vez, como para comprobar que no me estaba alejando demasiado ni hablando demasiado. Le hice un gesto con la cabeza. No sonrió, simplemente se volvió hacia su público. Al fondo de la sala, vi a Eloise. Alta, severa y escultural, vestida de azul marino. Estaba en un círculo de mujeres, todas vestidas con variaciones de dinero. Sostenían copas de champán como accesorios, riendo con el mismo tono ensayado. Entonces lo vi. Eloise me señaló discretamente. Las mujeres se acercaron. Las sonrisas se curvaron en las comisuras de sus labios como secretos. Una mujer levantó una ceja y susurró algo que hizo sonreír a las demás. Se rieron. Todos. Risas delicadas, pulidas y crueles. Ni me inmuté. Al otro lado de la sala, Daniele me saludó con la mano con indiferencia, como si fuera un aparcacoches o un primo lejano. Asentí y empecé a caminar hacia el fondo, hacia el bar, hacia un lugar donde no tuviera que fingir. Pero antes de que pudiera llegar, oí una voz detrás de mí. Marcus. Era Vivian. Lo alcanzó rápidamente, sus tacones silenciosos contra el suelo de mármol. Me tocó el brazo suavemente. Podrías quedarte un rato cerca del bar, dijo con voz suave pero ensayada. Está un poco abarrotado de patrocinadores. No quiero que te sientas fuera de lugar. La miré un segundo más de lo debido. ¿Me veo fuera de lugar? Ella dudó. No. Solo quiero decir que, con tantas charlas médicas y tantos invitados políticos, es fácil sentirse fuera de onda. Fuera de onda. Asentí una vez. Estaré bien. Ella sonrió, aliviada. Luego desapareció de nuevo. Me quedé de pie al borde de la habitación, con los dedos agarrando un vaso de whisky, y el corazón me latía con fuerza, no por los nervios, sino por la claridad. No estaba enfadado. Ni siquiera me sorprendió. Sabía que esta versión de la noche se avecinaba. Lo presentía en la forma en que Vivian evitaba preguntarme sobre la compañía. En cómo se estremecía cada vez que me presentaba a alguien a quien no había informado primero. Para ella, yo no era su igual. Era su nota a pie de página. Pero no a Graham. Ni a la Junta. Ya no. Entonces las puertas se abrieron de nuevo. Un silencio se apoderó de la habitación, no silencio, sino algo parecido.
Un cambio de aire. Un sutil cambio de temperatura. Las conversaciones se ralentizaron. Las cabezas se giraron. Graham Maddix había llegado. No caminaba. Se movía como un hombre sobre rieles, firme, respetado, imposible de ignorar. La gente se apartaba instintivamente de su camino, acercándose a él como el metal a un imán. Incluso Harold, que se reía a carcajadas en la mesa central, se detuvo a media frase. Graham vestía un elegante traje negro, con el pelo plateado peinado hacia atrás con su habitual estilo práctico. Saludó a algunas personas, saludó con la cabeza a otras, pero sus ojos recorrieron la sala, buscando. Entonces me encontró. Nuestras miradas se cruzaron en el salón. Y sonrió. Ni un gesto de asentimiento. Ni una mirada fugaz. Una sonrisa plena, clara y deliberada. Empezó a caminar directamente hacia mí. Sin vacilar. Sin rodeos. Solo un acercamiento lento y decidido que captó la atención de todos a su paso. Las conversaciones se interrumpieron por completo. Podía sentir el silencio acumulándose a nuestro alrededor como niebla. Vivian se giró. Lo vio venir. Su sonrisa empezó a flaquear. Entonces miró hacia donde se dirigía. Abrió la boca ligeramente. Luego se cerró. Graham se detuvo frente a mí y me extendió la mano. Su voz sonaba tranquila, profunda y firme. Me alegro de verlo, señor. Señor. La palabra resonó como un alfiler caído en una catedral. Me apretó la mano con fuerza, con calidez y respeto, como dos hombres que habían estado en el mismo campo de batalla y habían salido airosos. Todos, dijo Graham, alzando la voz lo suficiente como para que se oyera, este es Marcus Reid. El hombre que hizo posible esta noche. Sentí el calor de 200 escalones. Pero no me inmuté. Me mantuve firme. Enfrenté su silencio con seguridad. Porque ya no era el hombre en segundo plano. Yo era la tormenta que no vieron venir. Hay un sonido peculiar en las habitaciones cuando la verdad las atraviesa. No es ruidoso. Ni siquiera es un sonido que puedas describir. Pero lo sientes. Una quietud. Una pausa en la respiración. La silenciosa sensación que surge cuando la gente se da cuenta de que la historia que creían conocer nunca fue la verdadera. Ese fue el sonido que oí cuando Graham Maddix pronunció mi nombre en voz alta. No solo el nombre. El reconocimiento que lo caracteriza. La reverencia en su tono. Y sobre todo, el peso de lo que siguió. Este es Marcus Reid. El hombre que hizo posible esta noche. Podría haber dejado caer una lámpara de araña y haber obtenido menos reacción. La gente se quedó paralizada, a medio sorbo, a medio frase, a medio sonrisa. Vivian se detuvo, sus tacones se engancharon ligeramente en la alfombra al girar. Sus ojos se clavaron en Graham, luego en mí, como si intentara rebobinar y repetir lo que acababa de oír. Su padre, Harold, de pie al otro lado de la sala, frente a la mesa de donantes, parpadeó confundido. Abrió ligeramente la boca al girarse para mirar. Observé su pecho subir y bajar solo una vez, y luego se detuvo. El vaso de Eloise se inclinó peligrosamente en su mano. Daniele murmuró algo a la mujer a su lado, quien inmediatamente se inclinó para susurrarle algo, mirándome fijamente como si fuera una exhibición. Pero ya no los miraba. Ya no. Miré a Graham. Me sujetó la mano con firmeza y luego colocó la izquierda sobre la mía como una foca. Sonreía, no solo con cortesía, sino con sinceridad. Orgulloso, incluso. Y lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Añadió, sin Marcus, Langston Medical habría cerrado hace 2 años. Pero no lo sabías, ¿verdad? El silencio a nuestro alrededor se hizo más profundo. Se oía cómo se dejaban los tenedores. El champán burbujeaba. Pero nadie decía nada. Se giró ligeramente hacia Harold. ¿Recuerdas a esos inversores anónimos con los que nos asociamos para reestructurar la empresa? ¿Los que nos mantuvieron a flote durante el colapso de la cadena de suministro? ¿Los que propusieron la transición a la salud digital? No era un fondo de cobertura. Era Marcus Reid. Asentí levemente y le ofrecí la mano a Harold.
Un placer conocerlo por fin, señor. Harold parecía como si le hubiera cogido por sorpresa un viento en contra. Lentamente, extendió la mano y me la estrechó. Su agarre era débil. No porque no quisiera estrecharla, sino porque su mente aún estaba asimilando la nueva imagen que tenía delante. Tú, empezó, con voz suave y los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Estuviste detrás de toda la reestructuración? Sí, respondí con calma. Desde el principio, Vivian se acercó con cautela. No con su gracia habitual, sino con un aire indeciso que no había visto antes. Su expresión era indescifrable, entre la incredulidad y la frágil compostura. Se acercó a su padre y le puso una mano suavemente en el brazo. Yo no lo sabía, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Graham rió entre dientes. Nadie lo sabía. Ese era el punto. Marcus no necesitaba ser el centro de atención. Necesitaba resultados. Y cumplió. Se giró hacia el resto de la sala, como un director de orquesta que ayuda al público a recuperarse del shock. Así que esta noche, mientras honramos el legado de Harold, y con razón, no olvidemos al hombre que se aseguró de que quedara un legado que celebrar. Siguió un murmullo. Aplausos vacilantes. Algunos asentimientos. Algunas personas empezaron a susurrar nombres, intentando atar cabos. Capté destellos de sorpresa desde el otro lado de la sala. Algunos rostros fruncían el ceño con confusión, otros parpadeaban al darse cuenta rápidamente. Un hombre cerca de la barra me alzó la copa con una sonrisa cómplice. Daniele le susurraba furiosamente a su marido, que parecía como si le hubieran hecho una auditoría fiscal. Eloise no se había movido. Vivian se volvió hacia mí. Su voz era baja y quebradiza. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste. Dije con voz suave pero clara. Ella se estremeció levemente, y pude ver las palabras formándose en sus ojos. ¿Ire? Vergüenza. Quizás arrepentimiento. Pero no las pronunció. En cambio, retrocedió un paso, dejando que Harold tomara el protagonismo. Él se aclaró la garganta y levantó una copa de champán de la mesa cercana. Supongo, dijo con una sonrisa temblorosa, que esta noche nos ha traído algunas sorpresas. Eso rompió el silencio. La sala rió suavemente, exhalando al unísono. Alivio, confusión, admiración, todo se mezcló en el aire como perfume y humo de vela. Le hizo un gesto a Graham. Gracias por eso. Una presentación apasionada. Y gracias, Marcus, por todo lo que has hecho entre bastidores. Es cierto, Langston Medical se encaminaba hacia una tormenta. Y alguien, tomó las riendas justo a tiempo. Alzó su copa. Por los legados, tanto los construidos como los reconstruidos. La multitud brindó. Y así, la habitación empezó a cambiar de nuevo. Lentamente. Con cuidado. La gente reanudó sus conversaciones, aunque ahora con un tema nuevo. Sentí que sus miradas se dirigían hacia mí con más frecuencia. Esta vez no con desdén, sino con curiosidad. Con la recalibración. De repente, dejé de ser una nota al pie en la historia de Vivian. Era un titular en su realidad. Vivian se quedó a mi lado un momento más. No dijo nada. Simplemente me miró a la cara como si la viera por primera vez. No era la versión que había esculpido durante 7 años, sino el hombre al que nunca llegó a mirar. No me regodeé. No sonreí con suficiencia. No lo necesitaba. Simplemente existía. Plenamente. Por fin, llegó uno de los antiguos colegas de Harold, el señor Reid. No tenía ni idea, dijo, ofreciéndome un firme apretón de manos. Un trabajo brillante. Brillante. Todos pensábamos que Graham había traído a inversores privados europeos. Solo una pequeña empresa, respondí con humildad. El lugar y el momento adecuados. ¿Pero la estrategia, el cambio hacia el diagnóstico remoto? Eso fue tuyo. Esfuerzo colaborativo, dije. Graham y yo trabajamos en estrecha colaboración. No me interesaban los aplausos. Pero tampoco los rehuía. Ya no. A medida que avanzaba la noche, más gente se acercó a hablar.
Algunos por genuino respeto. Otros por oportunismo, conscientes ahora de mi influencia. No importaba. Ya me estaban viendo. Y no tenía nada que ocultar. En un momento dado, me encontré de nuevo cerca de la barra. Un momento para respirar. Un momento para pensar. Vivian se acercó a mí, con una expresión más suave que antes. Vulnerable, incluso. Lo cambiaste todo, dijo. No cambié, respondí. Simplemente dejé de esconderme. Bajó la mirada al suelo. Volviendo a lo mío. Nunca quise despedirte, Marcus. Solo creí entender lo que este mundo esperaba. Creí que nos estaba protegiendo. No me estabas protegiendo a mí, dije. Me estabas controlando. Ella hizo una mueca. ¿Y ahora qué? Miré al otro lado del salón. A la gente riendo, al champán fluyendo, al cuarteto de cuerda tocando su melodía con cuidado. No lo sé, dije. Pero no voy a volver al silencio. Luego me alejé. No estoy enojada. No estoy triunfante. Solo, libre. Porque en ese momento, ya no era solo el hombre tras la cortina. Era el hombre al que intentaban ocultar. Y ahora, ya no había dónde esconderse. El silencio sepulcral no siempre es ruidoso. A veces, es la ausencia de todo. Sin teléfonos zumbando. Sin tintineo de vasos. Sin parloteo de fondo. Solo espacio, un espacio denso, cargado, sofocante. Eso fue lo que se apoderó de la sala después de que Graham hablara. A todos, este es el señor Marcus Reed. Sin él, Langston Medical no estaría aquí esta noche. Fue como si alguien hubiera puesto en pausa toda la noche. Nadie se movió. Podía verlo en sus rostros, el lento amanecer, el rebobinado mental, la lucha por reevaluar todo lo que creían saber. Ya no era el hombre que bebía tranquilamente en la esquina. Ya no era el acompañante con un traje decente y una corbata olvidable. No. Ahora era alguien importante. Ahora era la razón de esta celebración. Vivian parecía como si su mente hubiera salido de la habitación y aún no hubiera regresado. Tenía los labios ligeramente entreabiertos. Sus dedos aún descansaban suavemente sobre el brazo de su padre, congelados en un movimiento, como una película pausada a mitad de una línea. Eloise se había puesto más pálida que nunca. Apretó el bolso con fuerza contra la cadera, con los labios apretados en una línea tan fina que casi desaparecían. Daniele volvía a susurrar, ahora más rápido, con más pánico, como quien intenta tapar una fuga con una toalla de papel. Pero nadie me dijo nada directamente. No podían. Todavía no. Las palabras de Graham seguían calando como tinta sobre lino. Permanente. Inesperado. Una verdad para la que no estaban preparados. Le hice un gesto cortés a Harold. Un placer conocerlo por fin, señor. Consiguió asentir con lentitud. Seguía mirándome como si fuera un espejismo. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, Graham le puso una mano firme en el hombro. Este es el hombre que evitó que tu nombre desapareciera de las enfermerías, dijo con calma. Quizás sea hora de que aprendas eso. Harold no discutió. Hay que reconocerle que no se enfureció, ni arremetió contra alguien, ni buscó un chiste para disimular la tensión. Él simplemente asintió de nuevo, más despacio esta vez, y luego se giró hacia su esposa e hija como si necesitara que le confirmaran que sí, que esto era real. Vivian no se movió. No esperaba que lo hiciera. Todavía no. Me di la vuelta lentamente, haciéndome a un lado para que Graham pudiera tomar la palabra y continuar con los comentarios formales del evento. Él hizo la transición con suavidad, dándoles un punto de encuentro. Números. Visión. Legado. Fue una clase magistral de reanimación social, revitalizando la sala con las mismas manos que habían dejado caer la verdad desgarradora momentos antes. Pero incluso mientras la multitud recuperaba el ritmo, sus ojos seguían fijos en mí. Algunos curiosos. Algunos atónitos. Otros escépticos. Todos diferentes a antes. No me alejé ni intenté esconderme. Me quedé donde estaba, bebiendo a sorbos,
con la espalda recta y los hombros relajados. El mismo Marcus Reed de siempre. Pero ahora, visto. Con el rabillo del ojo, vi a Vivian susurrarle algo a Harold. Él asintió lentamente y caminó hacia el escenario, con una nueva rigidez en el paso. Vivian dudó un momento más antes de seguirlo. Me quedé donde estaba. No fui tras ella. Quería que viniera a mí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo decidió. No lo hizo. Todavía no. En cambio, me giré y encontré un rostro nuevo a mi lado. Una mujer de unos 50 años, imponente con un vestido azul marino, con esa postura que denotaba que estaba acostumbrada a que la escucharan. Señor Reed, dijo, ofreciéndole una mano. Soy la doctora Ellen Robards. Nos conocimos brevemente en la cumbre de salud de Midtown, aunque aún era anónimo. Le estreché la mano. Lo recuerdo. Dirigías el panel sobre la expansión de la tecnología quirúrgica. Ella sonrió. Así que no solo estabas escuchando a escondidas. De verdad estabas prestando atención. Me gusta escuchar más que hablar, dije con una media sonrisa. Aunque, al parecer, ya no. Ella se rió. No es una risa educada, es una risa de verdad. Bueno, diré esto, has causado una buena impresión esta noche. El tipo correcto. Después se acercaron más personas. Lentamente al principio. Luego, de forma constante. Directores ejecutivos. Consultores. Miembros de la junta directiva que antes solo conocía por informes y memorandos indirectos. Me hacían preguntas ingeniosas. Me felicitaban. Algunos me ofrecieron cumplidos cautelosos, de esos que te hacen saber que te han subestimado, pero son demasiado orgullosos para admitirlo. Y aún así, desde el otro lado de la sala, podía sentir la mirada de Vivian observándome. Finalmente, se acercó. Podía oír la vacilación en sus pasos. El tipo de paso cauteloso que da quien se acerca a un acantilado del que no se percata hasta que está al borde. Marcus, dijo en voz baja. Me volví hacia ella. Estaba radiante, como siempre. Pero ahora su aplomo se estaba resquebrajando. No visiblemente, pero lo suficiente como para sentirlo. Lo supiste todo este tiempo, mientras ella preguntaba. Yo sí. Nos hiciste creer que eras justo. ¿El marido callado con la corbata que elegiste? Le dije con dulzura. Bajó la mirada, avergonzada. Podrías habérmelo dicho. Nunca preguntaste. Silencio otra vez. Esta vez no del tipo aturdido. Del tipo personal. Del que envuelve la conversación como una cortina, recordándote que hay cosas que solo dos personas en una habitación pueden entender. No intentaba engañarte, Vivian, dije. Simplemente no pensé que te interesara. Levantó la vista. Eso no es justo. No, dije. Pero es verdad. Sus ojos se llenaron de preguntas que no estaba lista para hacer. O tal vez de descubrimientos que no estaba lista para aceptar. Me hiciste sentir pequeña, dije simplemente. Cada cena. Cada brunch. Cada vez que me presentabas simplemente como Marcus. Creí que te estaba protegiendo, susurró. ¿De qué? No respondió. Y no insistí. Porque la verdad era obvia. No me estaba protegiendo a mí. Estaba protegiendo la imagen. La historia que a su familia le gustaba contar. Y yo no encajaba en la narrativa. Hasta ahora. No estoy enojada, dije finalmente. Ya terminé de fingir. Vivian asintió lentamente, como si recordara todos sus últimos años. Cada comentario desdeñoso. Cada mirada de reojo. Cada vez que me pedía que no hablara a menos que me dirigiera la palabra. Nunca fuiste invisible, dijo, apenas en un susurro. No respondí. Porque se equivocaba. Era invisible. Hasta ahora. Esa noche. A medida que el evento iba terminando y la gente empezaba a recoger sus abrigos y bolsas de regalo, me quedé en la salida, agradeciendo a quienes se detuvieron a estrecharme la mano. Eloy se me evitó por completo. Daniele asintió brevemente y con firmeza y desapareció en una conversación en un rincón.
Harold le ofreció un último apretón de manos que pareció más respetuoso que cálido. Pero fue suficiente. ¿Y Vivian? Se quedó sola un buen rato, observándome desde casi el centro de la habitación. Tenía la mirada cansada. La mandíbula apretada. Parecía alguien que acababa de despertar en un mundo distinto al que se había acostado. Un mundo donde su marido no era un accesorio. Un mundo donde él era el pilar. Y la sala por fin lo supo. Cuando la música por fin se apagó y la multitud empezó a dispersarse, no me moví de mi sitio cerca de la puerta del salón. Me quedé allí, con la copa en la mano, intercambiando saludos y apretones de manos con gente que una hora antes me habría pasado por delante sin mirarme dos veces. Es curioso cómo la verdad, al ser dicha por fin, reorganiza la sala. Graham se había ido. Harold también, tras un largo e incómodo discurso de agradecimiento en el que intentó encontrar un equilibrio entre la gratitud y la confusión. Se notaba que aún lo estaba asimilando todo. No solo lo que había hecho por la empresa, sino quién era yo. ¿Quién había sido siempre? Vivian se quedó un rato más. No me había vuelto a hablar desde nuestra conversación anterior. No directamente. La vi hablar con los invitados con su característico esmalte, pero su mirada era diferente ahora. Más tranquila, más pesada. Ya no actuaba. Ella observaba. Recalculaba. Yo no estaba enojado. Sinceramente, me sentía ligero. Como si hubiera pasado años cargando con una máscara que no necesitaba, y ahora que se había ido, el peso se había desvanecido con ella. Esa máscara, ese Marcus tranquilo, afable y arrinconado, no era yo. Nunca lo había sido, pero era la versión que más le gustaba a Vivian. La versión que su madre toleraba. La versión H. La estratega. El inversor. El arquitecto detrás de los negocios que salvaron su nombre. Ahora, bajo la suave luz de las lámparas de araña de cristal, ya no me escondía. Y el mundo ya no me ignoraba. Al tomar mi abrigo, oí una voz detrás de mí. El señor Reid. ¿Un momento? Me giré. Era un hombre de unos 40 años, con traje elegante y rostro familiar. Uno de los consultores tecnológicos que Langston había contratado durante la reestructuración. Extendió la mano. Solo quería decir que tus movimientos fueron precisos. Brillantes. Estudié esos informes trimestrales, y ahora, sabiendo que eras tú quien estaba detrás de ellos, negó con la cabeza con genuina admiración. Podrías haber sido un nombre público, fácilmente. Sonreí, tranquilo. Ser público no siempre es el objetivo. Asintió, comprensivo. Aún así, respeto. Nos despedimos con un firme apretón de manos y salí a la fresca noche de Boston. El aire olía a principios de primavera y a humo de cigarrillo del ballet parking. Me quedé un momento en las escaleras, observando cómo la gente se apiñaba en coches negros y limusinas, charlando, riendo y cotilleando. Detrás de mí, el salón bullía con el lento desenlace de una fiesta de la que se hablaría durante meses, principalmente por mi culpa. No lo planeé. No lo necesitaba. Pero lo acepté. Justo cuando iba a pedir mi coche, oí su voz. Marcus. Vivian. Todavía llevaba su vestido plateado, pero ahora parecía más pesado. Sus pendientes brillaban, pero su expresión era despreocupada. No estaba lista, dijo en voz baja, poniéndose a mi lado. Para nada de eso. No respondí. Solo esperé. Nunca me lo dijiste. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando hice esos comentarios, en las cenas con mi familia. No preguntaste, dije. Mi tono no fue brusco, fue simplemente honesto. No pensé que tuviera que hacerlo, dijo ella. Lo supuse. Dijiste que me sentía cómoda estando a tu sombra, respondí. ¿Te gustaba tranquilo? Cómodo. Seguro. Ella se estremeció. Para mí, nunca fuiste solo un reponedor, Marcus. Bueno, sí, no entendía los detalles, pero respetaba tu trabajo. No, respetabas las partes que no amenazaban la imagen de tu familia. Eso la detuvo. Me presentaste solo como Marcus durante años.
Corregiste a la gente cuando asumieron que me dedicaba a las finanzas. Me dijiste, hace días, que no te avergonzara. La miré entonces. Realmente lo miré. Pero no era yo quien fingía. Sus ojos brillaban ahora. No con lágrimas. No del todo. Pero con comprensión. Me hiciste cuestionarlo todo esta noche, dijo. No solo quién eres, sino quién he sido yo. Asentí lentamente. Eso es lo que hace la verdad. Hubo silencio entre nosotros, pero no el de antes. Esto era íntimo. ¿Triste? Complicado. La voz de Vivian se redujo a un susurro. Me repetía que te estaba protegiendo. Que te estaba protegiendo de sus juicios. Pero no era así, dije con dulzura. Los estabas protegiendo de la incomodidad de verte con alguien a quien no podían etiquetar. Alguien a quien no elegían. Se secó el rabillo del ojo. Merecías algo mejor que lo que te traté. Lo sé. Solo pensé que si podía mantener todo impecable y perfecto, todo estaría a salvo. Otra vez esa palabra, dije. Seguro. Ella rió con amargura. Supongo que lo usé como escudo. Más bien como bozal. Eso la silenció. No por ofender, sino por comprensión. No quiero perderte, dijo tras una larga pausa. Creo que ya lo hiciste, respondí. Nos quedamos allí de nuevo en silencio, bajo el cielo nocturno, con los últimos invitados subiendo a los coches detrás de nosotros. No alcé la voz. No hacía falta. No te tendí una trampa, le dije. No planeé hacerte daño con nada de esto. Ella asintió lentamente. Lo sé. Simplemente dejé de esconderme. No había nada más que decir después de eso. Se dio la vuelta y volvió adentro sin decir palabra. Y la vi irse. Con gracia. Elegante. Profundamente humano. No es el villano. No era la víctima. Solo alguien que no pudo ver lo que tenía delante hasta que fue demasiado tarde. Caminé sola hacia mi coche. Sin conductor. Sin fanfarrias. Solo yo y el silencio. Y por primera vez en años, no me sentí como un personaje secundario. Me sentí como un hombre que finalmente había entrado en su propia historia. Sin ruido. No con ira. Sino con el simple e innegable peso de la verdad. El viaje a casa fue silencioso. Vivian se sentó a mi lado en el asiento del copiloto. Tenía las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo y la mirada fija en la ventanilla. El vestido que llevaba ya no brillaba. Se le desplomaba como un disfraz que olvidó quitarse. Mantuve ambas manos en el volante, concentrada en el oscuro camino que tenía por delante. El motor era el único sonido entre nosotros. Un zumbido bajo y uniforme, como si intentara no perturbar la frágil tensión que nos separaba. No habíamos hablado desde que ella regresó al salón de baile. Había supuesto que sus padres la llevarían. Quizás pasaría la noche en la finca Langston, como solía hacer después de grandes eventos. Pero no lo hizo. Cuando salí al coche, ella ya estaba junto a la puerta del copiloto, esperando en silencio. Así que la abrí. Y nos fuimos juntos. Pero no estábamos juntos. En realidad, no. No había dicho ni una palabra desde que se abrochó el cinturón. Yo tampoco. Pero sentía el peso de sus pensamientos rebotando por el coche como monedas sueltas en la guantera. Arrepentimiento. Vergüenza. Quizás confusión. Quizás intentaba averiguar cómo podía darle un giro más claro a esta historia, algo que aún pudiera controlar. Pero no pudo. Ya no, y esta vez no iba a ayudarla. Entré en la entrada, justo antes de medianoche. La luz del porche seguía encendida, proyectando largas sombras sobre el jardín que había encargado a alguien. Todo en nuestra casa estaba cuidado y coordinado, como ella. Nunca había sido realmente mía. Había pagado la hipoteca y firmado la escritura, pero siempre me había sentido como si estuviera paseando por una sala de exposición. Hermoso. Tranquilo. Frío. Nos quedamos allí sentados unos segundos más. Luego apagué el motor y salí.
El aire era más frío de lo que esperaba. Oí que la puerta de su coche se abría un momento después. Caminamos juntos hacia la puerta, pero no uno al lado del otro. Nos movíamos como dos desconocidos que vivían bajo el mismo techo. Una vez dentro, se quitó los tacones junto a la entrada y fue directa a la cocina. Oí abrirse el refrigerador. Luego cerró. Vertió agua en un vaso. Bebió la mitad. «Déjalo». Pasé junto a ella, dirigiéndome a las escaleras. «Marcus», dijo detrás de mí. Me detuve. «¿Podemos hablar?», preguntó, con la voz más baja que jamás le había oído. Me giré lentamente. Estaba de pie junto a la isla, con los brazos cruzados, descalza, y su vestido brillaba tenuemente a la luz de la cocina. Parecía insegura, algo que no le había visto desde la primera vez que bailamos en nuestra boda. «¿De qué quieres hablar?», pregunté. Ella dudó. «Todo». Me apoyé en la barandilla de la escalera. «Es mucho». «Lo sé», susurró. «Pero no quiero irme a la cama fingiendo que nada ha pasado». La miré. Realmente la miré. Sin enojo. Sin distancia. Solo la cruda realidad de la que ninguno de los dos podía escapar. «Entonces di lo que necesites decir». Ella asintió, respiró hondo y se dirigió a la sala. La seguí, sentándome frente a ella, no a su lado, en el sofá de enfrente. Se echó una manta sobre las piernas. No porque tuviera frío, sino porque estaba expuesta. «No sabía cuánto te estaba silenciando», dijo. «Creí que te ayudaba a integrarte. Protegiéndote de la crueldad de mi familia». «No necesitaban tu ayuda con eso», dije. Cerró los ojos un momento. «No estoy orgullosa de cómo te traté, ni de cómo dejé que te trataran. Solo...». Su voz se quebró un poco. «Me acostumbré a la historia que me conté. Que no te importaba estar en segundo plano. Que te gustaba estar callado». «Me gusta estar callado», dije. «Pero no me gusta que me borren». El rostro de Vivian se retorció de culpa. «Nunca lo fuiste para mí». «No en mi corazón». «Tal vez no en el tuyo», dije. «Pero en todas partes». Desaparecí. En cada foto. En cada presentación. En cada ocasión que dijiste, solo Marcus. No era tu compañero. Era un sustituto. No se defendió. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Me hiciste pequeño, continué. Y te dejé. Eso también es culpa mía. No me defendí. Pensé que si me mantenía firme, si me apoyabas, con el tiempo me verías. Realmente me verías. Vivian bajó la mirada, con lágrimas a punto de caer. «Ya te veo». Asentí lentamente. Hizo falta una multitud de desconocidos y que Graham Maddix soltara el micrófono para que eso sucediera. Volvió a levantar la vista, su voz apenas un susurro. «¿Hemos terminado?» «No lo sé», dije con sinceridad. «Pero sé que ya no finjo más. No me encogeré para que los demás se sientan cómodos. Ni siquiera por ti». Extendió la mano hacia adelante, instintivamente. Como si intentara acortar la distancia entre nosotros. Pero se detuvo a medio camino, sin saber qué buscaba. Me puse de pie. «Necesito dormir», dije. Ella asintió con los ojos húmedos. Subí las escaleras. No di un portazo. No armé un escándalo. Al igual que en la fiesta, no necesité volumen para expresar mi punto. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados. Miré al techo, el leve sonido de Vivian moviéndose abajo, desvaneciéndose en el silencio. En algún momento, la casa quedó en silencio. No solo en silencio. Vacía. Pero también en paz. Como si el aire se hubiera despejado. Como si las máscaras se hubieran colgado para siempre. A la mañana siguiente, encontré una nota en la mesa de la cocina. «Hablemos. Necesitamos descubrir quiénes somos realmente». «Vivian». Lo leí una vez. Y luego otra vez. Y luego lo dejé. No quería disculpas escritas en papel fino.
No quería una conversación sincera escrita con un café. Quería algo real. Quería respeto. No recuperación. Así que tomé mi decisión. Me duché. Me vestí. Preparé café. Y luego conduje hasta mi oficina. Allí, esperándome en mi escritorio, había una carta de Graham. Dentro estaba la invitación formal a la junta directiva. Creemos que su visión nos ayudará a avanzar. Bienvenidos. Lo firmé. No porque necesitara poder, sino porque por fin dejé de esconderme de él. La mañana después de la fiesta, la ciudad estaba inusualmente tranquila. Era uno de esos raros días en Boston en los que el cielo estaba bajo y silencioso, cubierto por una niebla plateada y opaca que parecía silenciar el mundo entero. Estaba sentado en mi oficina, contemplando el horizonte a través del cristal que iba del suelo al techo, con la nota que Vivian había dejado en la mesa de la cocina en la mano. Hablemos. Necesitamos descubrir quiénes somos realmente. Vivian. Lo leí 3 veces antes de doblarlo y guardarlo con cuidado en el cajón junto al teclado. No es que no apreciara el gesto. Simplemente llegó demasiado tarde y del lugar equivocado. La carta fue un acto de control de daños. Una respuesta a la exposición. Pero no el tipo de ajuste de cuentas que necesitaba. Ya no. Había pasado demasiados años esperando palabras como esas. Un simple reconocimiento. Una frase que me decía que me habían visto. Pero ahora que la tenía, no sentía alivio. Me sentía cansado. Cansada de ser educada cuando me menospreciaban. Cansada de hacerme la humilde para que los demás se sintieran seguros. Cansada de encogerme solo para encajar en un marco que alguien más me construyó. Y quizás más que nada, estaba harta de fingir que todo era normal. Me volví hacia la carta que sí importaba. La de Graham, sellada en un sobre azul marino con la insignia de Langston Medical impresa en plata. Dentro estaban los términos definitivos de mi nombramiento como miembro de la Junta. Permanente. Con derecho a voto. Plenos derechos. Acceso total. Un lugar en la mesa que construí desde abajo. Firmé sin dudarlo. No se trataba de venganza. Se trataba de presencia. Una presencia innegable ahora, por mucho que guardara silencio. Al mediodía, estaba inmerso en el trabajo, coordinando con mi equipo legal la transferencia de algunas filiales. Mi firma había crecido significativamente el año pasado. Ya no éramos solo una fuerza silenciosa en las adquisiciones. Nos estábamos convirtiendo en arquitectos de sectores enteros. Tenía una visión y estaba listo para vivirla. No revisé mi teléfono hasta después de comer. 10 mensajes perdidos. Todos de Vivian. Algunos largos. Otros cortos. Algunos que empezaban con, necesito explicar, y otros que simplemente decían, por favor. Los hojeé, no por despecho, sino con la misma curiosidad que uno podría sentir al hojear un diario de una época de su vida que ahora le resulta ajena. Ya no estaba enojado. Eso me sorprendió. Pensé que lo estaría, pero no. Ni siquiera amargado. Esperaba furia. Lo que encontré fue paz. Porque cuando cae la máscara, cuando el mundo finalmente te ve sin filtro ni filtro, no necesitas la validación de nadie. Solo necesitas la tuya. Aún así, le debía una respuesta. Quizás no la que ella esperaba, pero una sincera. Escribí, Vivian, me pediste que no te avergonzara. No lo hice. Revelé quién siempre he sido. Marcus. Luego dejé el teléfono y volví al trabajo. Esa noche, volví a casa brevemente para preparar mi maleta. No me iba a ir de forma teatral. Solo necesitaba espacio. Necesitaba una habitación donde no me atormentaran los ecos de la pequeñez. Un lugar donde las paredes no recordaran todas las veces que me habían pedido que guardara silencio. O usar una corbata gris opaca. Vivian no estaba en casa. Su coche había desaparecido. Probablemente con su madre. O con su hermana. Quizás con alguien nuevo que intente ayudarla a reescribir la narrativa y hacerla más clara. No me importó. En el dormitorio, abrí el armario y vi que la corbata gris seguía colgada. Sin estrenar.
¿Intacto? Lo bajé, lo doblé lentamente y lo guardé en un cajón. No como recuerdo, sino como recordatorio. Un recordatorio de lo fácil que es convertirse en el silencio de alguien si no tienes cuidado. Tomé solo lo necesario. Algo de ropa. Mi reloj. Un cuaderno. Sin drama. No hubo portazos. Solo pasos silenciosos y una llave de hotel en el bolsillo. Al anochecer, estaba en un encantador centro con vistas al horizonte, un whisky en la mano y el portátil abierto. Envié correos electrónicos. Programé reuniones. Definí mi siguiente paso. Estaba harto de ser el hombre invisible. Y de esperar a que el mundo me notara. Y ahora lo habían notado. A la mañana siguiente, me encontré con Graham para desayunar en su sitio favorito. Una cafetería tranquila y exclusiva, escondida en una calle lateral cerca de Beacon Hill. Ya estaba sentado, leyendo el periódico, con su traje impecable como siempre. ¿Estás bien?, me preguntó mientras me sentaba. Asentí. Mejor que en años. Sonrió. Has manejado todo esto con más gracia que la mayoría de los hombres. Diablos, he visto a directores ejecutivos derrumbarse ante menos. Tenía mucha práctica en que me ignoraran. Dije con ligereza. Dobló el periódico. Ahora lo saben. Todos. Y no lo olvidarán. No necesito que me recuerden. Dije, tomando un sorbo de café. Solo necesitaba que dejaran de borrarme de mi propia historia. Golpeó la mesa suavemente. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Y ahora qué? No respondí de inmediato. Porque no lo sabía del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me aterrorizó. Creo, dije lentamente. Solo quiero construir algo real. Sin disculpas. Sin necesidad de explicárselo a nadie que no quiera entenderlo. Graham asintió como si comprendiera perfectamente lo que eso significaba. Hablamos de negocios durante la siguiente hora. Fusiones. Cambios en el mercado. Política interna. Pero debajo de todo eso había algo más profundo. Un respeto que no había sentido en años. No la aprobación que da ser útil, sino la que da ser visto. Después de separarnos, caminé un rato por la ciudad. Dejé que el aire fresco me envolviera. No me sentía pesado. No me sentí perdido. Me sentí nuevo. Y en algún punto entre la segunda cafetería y la librería de la esquina, me di cuenta de algo. Ya no esperaba. Ni a ella ni a ellos. Ni siquiera para cerrar el capítulo. Ya lo vivía. Exactamente una semana después de la fiesta de jubilación, me paré junto a la ventana de mi nueva oficina. Piso superior. Vista desde la esquina. El sol cortando el horizonte como una lenta cuchilla dorada. Mi nombre estaba grabado en la puerta de cristal de afuera. Marcus Reed. Fundador y socio director de Reed Acquisitions. No en negrita. No en dorado. No llama la atención. Justo ahí. Firme. Permanente. Detrás de mí, mi equipo celebraba. Acabábamos de concretar la adquisición de una empresa de diagnóstico en auge en Carolina del Norte, especializada en la detección temprana del cáncer mediante IA. Fue un acuerdo más que ventajoso. Era el tipo de trabajo que significaba algo. Trajeron pastelitos, abrieron una botella de champán que no sabía que teníamos en la nevera y brindaron por el siguiente capítulo. Sonreí, aplaudí y dije algunas palabras. No hablé de venganza. No mencioné la fiesta. No hacía falta. No aplaudían por mi pasado. Aplaudían por el futuro. Me sentí bien. Nada llamativo. Nada ruidoso. Simplemente real. Me volví hacia la ventana mientras reían y brindaban a mis espaldas. La ciudad se extendía a mis pies. Me resultaba familiar. Honestamente. Complejo. Pasé años viéndolo desde las habitaciones de otras personas, salones de baile, salones de reuniones, centros de conferencias, siempre parado cerca del borde, fuera de foco. Ahora, yo era el centro de mi propio encuadre. Sin intermediarios.
Sin presentaciones con títulos discretos. No había esposa que me tirara de la muñeca con una sonrisa que me dijera, no hables demasiado. Por fin estaba aquí. Solo yo. Desenmascarado. Sin complejos. A mitad de la celebración, mi teléfono se rompió. Vi bien. Otra vez. No había dejado de enviar mensajes. Ya no eran mensajes de enojo. Se habían vuelto más erráticos. Confusos. Herido. Arrepentido. Algunos breves, ¿podemos hablar, por favor? Otros más largos. No sabía lo ciego que estaba. Ahora lo veo. Te veo. Los leí todos. Pero solo respondí una vez. La envié hacía unos días, una noche en el hotel, cuando miré el río Charles y me di cuenta de que ya no necesitaba dar explicaciones. Me pediste que no te avergonzara. No lo hice. Revelé quién siempre he sido. No había respondido a eso. Hoy, su nombre volvió a aparecer. Esta vez, no abrí el mensaje. Simplemente le di la vuelta al teléfono y lo dejé junto a la bandeja de pastelitos intactos. Al otro lado de la sala, Lidia, mi asistente, se acercó y me entregó un sobre delgado. De parte de Graham, dijo. Me lo entregaron en mano esta mañana. Dije que sabrías lo que significaba. Asentí y lo tomé. Dentro había una fotografía. Fue tomada en la fiesta de jubilación. No sabía que me estuvieran apuntando con cámaras esa noche, pero Graham debió haberlo organizado. En la foto, estaba de pie junto a la barra, con la mano extendida mientras Graham me saludaba. Estaba a media frase, con la boca ligeramente abierta. Y yo estaba escuchando. Calma. ¿Qué? Sereno. Y detrás de mí, desenfocados, estaban los rostros atónitos de Vivian, Harold y Eloise. El momento del desenmascaramiento. Congelado para siempre. Lo miré un buen rato antes de guardarlo en el cajón debajo de mi escritorio. No para exhibirlo. Solo para recordarlo. No se trataba de demostrárselo. Se trataba de recordármelo. Me tomé el resto del día con calma. Hablé con el equipo. Me reí un poco. Tomé un café con los nuevos becarios que me recordaban a mí, observadores, serios y llenos de preguntas. No les conté mi historia. No hacía falta. Lo importante era el espacio que estábamos construyendo juntos. Un espacio donde nadie se encogía. Esa noche, volví a la casa. Sí, a esa casa. La que nunca se sintió del todo mía. Vivian no estaba en casa. Su coche había desaparecido otra vez. No sabía si estaba con su familia o refugiándose en algún lugar para reflexionar. No pregunté. Había venido por una sola razón. ¿Cierre? Caminé lentamente por la habitación. La sala aún conservaba el aroma de velas viejas y muebles lustrados. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas, cenas familiares, festividades, galas de fundaciones. La mayoría, puestas en escena. La mayoría, seleccionadas. Me detuve en una de ellas. Una foto de nuestro segundo aniversario. Ella estaba de pie frente a nosotros, riendo, con la copa de vino en alto. Estaba en la parte de atrás, apenas visible, hablando con un camarero, ajustándome los gemelos. Ese fue el papel que desempeñé durante años. El fondo. El marido que nunca combinaba del todo con el resto de la decoración. No la odiaba por eso. ¿Odiaba qué? A la parte de mí que pensaba que ser amada significaba ser menos. Antes de irme, me paré en el armario. Esa rejilla seguía doblada en el cajón. La recogí una vez más. Luego lo depositó con cuidado en la bolsa de donaciones. No hubo despedidas furiosas. Ni portazos. No hay mensajes teatrales garabateados en espejos. Solo yo. Saliendo con mi propia llave. Cerrándolo por última vez. Y dejando atrás la versión de mí misma que nunca volvería a ser. De vuelta en mi apartamento, el que yo misma había elegido, con suelos de madera oscura y estanterías que llegaban hasta el techo. Abrí una botella de vino tinto y salí al balcón. La ciudad volvía a estar viva.
No era caótica. Recién despierto. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un hombre intentando demostrar nada. No me sentí como un hombre esperando ser visto. Me sentí como un hombre que había llegado. Totalmente. Completamente. En silencio. El último mensaje de Vivian llegó 2 días después. No lo abrí. No lo necesité. Algunas historias no necesitan finales atados con una campana. Algunas historias terminan con un paso. Una elección. Una puerta se cerró suavemente tras de ti. Y el sonido de tu propia voz, finalmente activada, cantó. Esto es lo que soy.